T1, donde termina la misa. Comienza la mirada. Pensé que limpiar una capilla abandonada sería aburrido. Hasta que una estatua me miró. Me llamo Clara. Tengo 17 años y este es el último verano antes de irme del pueblo. Acepté limpiar la vieja capilla de San Elías como parte de un castigo escolar. Nadie quería entrar ahí desde hace años. Dicen que está maldita. Que Dios la cerró por vergüenza. Llegué al atardecer. Con una linterna. Una cubeta. Y la ingenuidad de quien no cree en nada. La capilla olía a piedra húmeda y cera derretida. Las bancas estaban cubiertas de polvo. Y las estatuas, inmóviles. Silenciosas. Muchas. Demasiadas. Había santos que ni conocía. Ojos de vidrio que parecían observar incluso con los párpados esculpidos. Pasé horas limpiando. El sol se fue sin que lo notara. Y entonces, todo cambió. Cuando encendí mi linterna. Juraría que la estatua de Santa Lucía había girado la cabeza. Su rostro no estaba como antes. Ya no miraba hacia el cielo, sino hacia mí. Directo. Como si esperara una respuesta. Como si supiera algo. Me reí nerviosa. Estoy cansada. Me dije. Pero al darme la vuelta, escuché un crujido. Como piedra raspando piedra. Me giré de golpe. Otra estatua. San Sebastián. Su boca. Antes cerrada. Ahora entreabierta. Y sus ojos ya no estaban en blanco. Tenían pupilas. Negras. Brillantes. Dejé caer la cubeta. Corrí hacia la puerta. Cerrada. Atrancada desde fuera. Nadie sabía que estaba ahí. Ni siquiera mis padres. Y entonces, lo escuché. Un susurro. Débil. Al principio pensé que era el viento. Pero no. Venía desde el altar. Clara. Mi nombre. Me giré lentamente. Todas las estatuas me miraban. No grité. No podía. Algo me oprimía el pecho. Caí de rodillas. Y mientras intentaba respirar, una figura se movió entre las sombras del confesionario. No era humana. Tampoco era santa. Era algo que llevaba siglos esperando que alguien entrara de nuevo. Y yo fui la primera. T2, los ojos de piedra que lloran sangre. Las estatuas no lloran. Pero al amanecer, había gotas rojas en sus mejillas. No dormí esa noche. Después de escapar, porque sí. Logré salir cuando las campanas dieron las 3. Aunque nadie las hizo sonar, corrí hasta mi casa sin mirar atrás. No conté nada. ¿Quién me iba a creer? Mi madre apenas me miró y dijo, eso te pasa por meterte donde no te llaman. Pero yo tenía que volver. No por valor, no por curiosidad, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Como si la capilla me hubiera marcado. Como si una parte de mí no pudiera irse sin entender qué vi realmente. Volví al amanecer. Las puertas estaban abiertas. Como si alguien, o algo, supiera que regresaría. Entré. Y lo primero que vi fue a Santa Lucía. No estaba como la noche anterior. Sus ojos sangraban. Una línea delgada. Oscura. Como lágrimas de hierro oxidado. Bajaba desde sus párpados hasta el mentón. Me acerqué. Temblando. Toqué una gota. Era sangre. Sangre tibia. Grité. No porque me asustara, sino porque en ese momento, otra estatua comenzó a llorar también. San Sebastián. Luego San Roque. Luego todas. Una lluvia de llanto de piedra y sangre llenó la capilla en silencio. Y entonces, lo escuché otra vez. Una voz. No hablada. No susurrada. Una voz dentro de mi cabeza. ¿Quién confesará lo que el pueblo cayó? Me tambaleé. Salí corriendo. Empapada del olor metálico. Corrí hacia donde siempre juré que jamás volvería, la casa de doña Elvira. La más vieja del pueblo. Ella me miró sin sorpresa cuando llegué jadeando. Fuiste a San Elías, ¿verdad? Susurró. Asentí. Llorando. Entonces me invitó a pasar. Cerró todas las ventanas. Encendió una vela. Y me contó algo que nunca debió decirme. Las estatuas no están ahí para ser veneradas. ¿Clara? Están ahí, para vigilar. ¿Vigilar qué? Ella bajó la voz. Como si la piedra pudiera escuchar. Un crimen. Un pecado tan grande, que ni Dios quiso perdonarlo. Y en ese momento, comprendí algo aún más aterrador. No era la primera vez que las estatuas lloraban sangre. Pero sí podría ser la última, antes de que abrieran la boca. T3, la primera vez que me miraron. No fue un sueño. No fue sugestión. Yo sé lo que sentí, alguien me miraba, sin estar vivo. Tenía 13 años cuando entré por primera vez a la capilla de San Elías. Fue por un juego estúpido. Un reto entre niños del pueblo. ¿Quién aguante más dentro? Gana, dijeron. Y como siempre fui la que hablaba menos. La que obedecía más. Pensé que esa era mi oportunidad de dejar de ser invisible. Entré sola.
con una vela robada del altar mayor. La puerta se cerró detrás de mí. El aire adentro era espeso, como si la capilla no respirara desde hace siglos. Las estatuas me rodeaban en las sombras, santos, mártires, vírgenes con rostros tristes, todos inmóviles, todos en silencio, hasta que la vela tembló sin viento. Y lo sentí. No vi nada moverse. No escuché nada crujir. Pero lo supe. Un peso en mi nuca. Una presencia. El tipo de mirada que se siente antes de verla. Me giré lentamente, y entonces lo vi. Era la estatua del arcángel Miguel. Su espada estaba levantada, como siempre, pero sus ojos, que antes estaban fijos al cielo, ahora miraban directo hacia mí. Me congelé. Intenté decirme que era mi imaginación, pero mi cuerpo no me creyó. Temblaba. El sudor frío me recorría la espalda. Y en medio del miedo, hice lo que ningún niño debería hacer. Me acerqué, paso a paso, como si algo invisible me empujara. Y entonces, sin entender por qué, le hablé. ¿Estás enojado? No esperaba respuesta. Y sin embargo, escuché un susurro, tan real como el suelo bajo mis pies. La sangre aún no ha sido pagada. Corrí, me raspé las rodillas en las piedras viejas. Golpeé la puerta hasta que uno de los niños la abrió. Estaban riendo. Decían que solo había pasado un minuto. Pero yo sabía que fueron horas. Nunca conté lo que vi. Hasta ahora. Porque hoy, después de lo que vi anoche, sé que esa fue la primera vez que las estatuas me miraron. La primera vez que me eligieron. Y una vez que te eligen, no te sueltan. T4, el niño que no pudo salir de la capilla. Hay lugares que se cierran por dentro. Pero la capilla se cerró por él. Su nombre era Samuel. Tenía 9 años y una risa que siempre rompía el silencio del pueblo. Como campanas en domingo. Lo veíamos correr entre los puestos del mercado. Esconderse entre las piernas de los adultos. Inventar historias de dragones y ángeles. Hasta que una tarde desapareció. Lo buscaron por horas. La policía. Los vecinos. Hasta los perros del párroco. Pero nadie pensó en la capilla de San Elías. Nadie, excepto su hermana. Dijo que Samuel había hablado de una voz que lo llamaba desde el altar. Que cada noche soñaba con una figura de mármol que le decía su nombre. Que una vez, al despertar, tenía polvo de piedra en las uñas. Nadie le creyó. Hasta que lo encontraron. A la mañana siguiente, un hombre que vivía cerca de la colina juró haber visto la puerta de la capilla entreabierta. Entraron con miedo. Con cruces colgadas al cuello y la fe temblando entre los dedos. Samuel estaba allí, sentado, en completo silencio, frente a la imagen de Santa Lucía. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. No hablaba. No lloraba. Solo miraba hacia adelante, como una estatua más. Lo sacaron cargado. Su cuerpo estaba helado, pero su corazón latía. No tenía heridas. Solo una marca en la frente, una cruz invertida hecha con algo que parecía ceniza. Los doctores dijeron que era catatonía. La iglesia dijo que era un castigo. Samuel no volvió a hablar. Pero cada noche, cuando lo dejaban solo en su cuarto, repetía un único gesto, levantaba la mano derecha. Como en señal de bendición, con los dedos rígidos como mármol. Como si imitara algo que había visto. O algo que aún lo veía. Hoy, muchos años después, visito a Samuel en el asilo. Ya no es un niño. Pero sigue sin hablar. Sin reaccionar. Y sin embargo, esta noche, cuando le mencioné la palabra capilla, parpadeó. Por primera vez en 20 años. T5, la confesión que despertó a los santos. Uno confiesa para ser perdonado. Pero esa noche, confesar fue lo que desató el castigo. Me llamo Padre Elías. Y antes de ser sacerdote, fui pecador. Como todos. Cuando me asignaron al pueblo de San Ramón, la iglesia principal ya estaba cerrada por restauración. Solo quedaba una opción para las misas, la vieja capilla en lo alto de la colina. Nadie la quería usar. Decían que las estatuas estaban demasiado vivas. Que en las noches sus ojos seguían al que no rezaba con fe. Yo, con mi arrogancia de seminarista recién ordenado, me reí. Supersticiones de pueblo. Hasta que escuché la primera confesión. Era una mujer mayor, envuelta en mantos grises. No me dio su nombre. Entró al confesionario y, antes de hablar, dijo una frase que aún me hiela la sangre. Perdóneme, padre. No por lo que hice, sino por lo que despertará al decirlo. Pensé que era un juego. Una mente senil. Pero luego comenzó a hablar. Confesó haber presenciado una misa secreta. Donde el sacerdote no llevaba cruz, sino una daga. Donde el vino era sangre de cordero recién sacrificado. Donde los fieles no eran humanos. Y todo eso, según ella, ocurrió allí, en esa misma capilla.
décadas atrás. La interrumpí. Le dije que no debía inventar blasfemias. Pero entonces, ella gritó, ya no quieren perdón, solo quieren testigos. Las luces parpadearon. Las estatuas crujieron. Un sonido como de huesos frotando mármol llenó el lugar. Me asomé por las rejillas del confesionario. Santa Lucía estaba llorando. Literalmente. 2 hilos oscuros bajaban por sus mejillas. Y no era la única. San Roque alzó la cabeza. San Miguel había bajado su espada. Y la apuntaba hacia mí. Salí corriendo. Pero la mujer ya no estaba. Ni en la capilla. Ni en el pueblo. Nadie sabía quién era. Nadie la había visto entrar. Esa noche no dormí. Y desde entonces, cuando intento confesar mis propios pecados, las estatuas me interrumpen. Con sus ojos. Con su silencio. Porque ellas ya lo saben todo. T6, la estatua que no existía en el día. No sé qué es peor, ver una estatua que nunca estuvo allí, o reconocer su rostro. Volví a la capilla porque no podía dejar de soñar con ella. Cada noche, el mismo sueño, caminaba por el pasillo central. Y todas las estatuas giraban lentamente sus cabezas hacia mí. Pero no era eso lo que me hacía despertar empapada en sudor. Era la última estatua. La que estaba en el rincón más oscuro. Donde nunca había habido nada. Una figura de espaldas. Tallada en mármol negro. Con un velo que caía hasta los pies, y con algo en la mano, una vela encendida. Me desperté la cuarta noche con una decisión, iría de día. Bajo el sol. Con una cámara. Y esta vez, no huiría. Llegué cuando el pueblo aún dormía. Las puertas crujieron. Pero no se resistieron. Entré con paso lento. Registrando cada rincón. Las estatuas. Inmóviles. Polvorientas. Como deberían ser. Santa Lucía. San Roque. San Miguel. Ninguna sorpresa. Hasta que llegué al rincón. Vacío. Como siempre. Solté una carcajada nerviosa. Me lo había imaginado todo. El sueño. Las visiones, debían ser secuelas de tanto miedo. Me giré para marcharme. Y entonces la cámara cayó. Porque en la pantalla, en el visor digital, lo vi. La estatua estaba allí. Detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo sombra. Volví a mirar la cámara. La imagen seguía allí, la figura de mármol negro. De espaldas. Con una vela en la mano, y algo más. Una inscripción en la base. Apenas visible. Pero clara. María E. Sentí un escalofrío. Ese era el nombre de mi hermana. La que había muerto hace 3 años. En ese mismo pueblo. La que nadie enterró, porque nunca encontraron su cuerpo. Me tambaleé. Caí de rodillas. Y en ese instante, la vela de la estatua, la del visor, parpadeó. Encendida. Aunque el rincón seguía oscuro. La cámara se apagó sola. Y cuando levanté la vista, el rincón ya no estaba vacío. Tampoco estaba oscuro. Estaba esperando. T7, el sonido detrás del altar. Las estatuas no hablan. Pero lo que vive detrás del altar, sí. Nadie entra detrás del altar mayor. Es un espacio pequeño. Encerrado por muros viejos y una cortina roja deshilachada. Lo llaman la sombra de Dios. Porque ni la luz de las velas llega a tocarlo. Desde niños. Nos enseñaron a no mirar ahí. Pero esa noche, yo escuché algo moverse dentro. Fue un sonido leve. Como uñas raspando piedra. Al principio pensé que era un roedor. Quizás una rata buscando migas entre los bancos. Pero entonces vino el segundo sonido. No era animal. Era una respiración. Lenta, profunda. Como la de alguien dormido, o contenido durante siglos. Me quedé inmóvil. Estaba sola. Había ido a la capilla por impulso. Por desesperación. Desde que vi la estatua con el nombre de mi hermana. Mi mente no encontraba paz. Tenía que volver. Tenía que saber si era ella. Pero lo que encontré fue peor. Me acerqué al altar con pasos lentos. Sosteniendo una linterna temblorosa. A cada metro que avanzaba. Los suspiros se hacían más claros. No de uno, sino de muchos. Como si decenas de gargantas invisibles exhalaran al mismo tiempo. Desde el otro lado. Aparté la cortina. Nada. Solo oscuridad densa. Como humo negro sin forma. ¿María? Susurré. Y entonces, algo respondió. Un golpe seco. Como si una estatua hubiera caído de espaldas dentro del muro. Retrocedí. Pero mis pies no respondían. Estaba clavada al suelo. Atrapada entre el miedo y el deseo enfermo de saber. La linterna parpadeó. Por una fracción de segundo. Lo vi, una silueta encorvada. De piedra resquebrajada. Con alas talladas en mármol, pero sin rostro. Solo un hueco oscuro donde deberían estar los ojos. Y de ese hueco, salió la voz. Dios no está aquí. Me desmayé. Al despertar,
Ya era de día. El altar estaba intacto. La cortina, cerrada. No había huellas, ni estatuas nuevas. Pero en mi mano, apretada con fuerza, había algo que no recordaba haber tomado. Un pedazo de piedra, con sangre. T8, los pecados que las estatuas recordaban. Pensamos que confesamos ante Dios. Pero hay quienes escuchan antes y no perdonan. Yo no era creyente. No rezaba. No iba a misa. Y no tenía intención de hacerlo. Pero después de lo que viví detrás del altar, algo me cambió. No en la fe, sino en el miedo. Desde esa noche, las estatuas comenzaron a cambiar. No físicamente. No aún. Pero cuando entraba, sentía que sabían más de mí que yo misma. Como si se acordaran de algo que yo ya había olvidado. Hasta que una tarde, lo vi escrito. Una palabra. Una sola. Tallada en la base de San Miguel. Entre las grietas de la piedra. Robar. Me quedé paralizada. Fue un accidente. Sí. Tenía 13 años. Y tomé una cruz pequeña de oro del museo del convento. Nunca dije nada. Nadie lo notó. Lo enterré en el jardín. Y me prometí no repetirlo. Pero la estatua lo sabía. Regresé al día siguiente. Revisé todas las demás. Santa Lucía tenía un nombre tallado en su tobillo, Marta. El mismo de la profesora que desapareció el año pasado. San Roque tenía números, fechas exactas de muertes en el pueblo. Muertes sin resolver. Y entonces miré la que estaba más cerca del altar. La estatua más vieja. Aquella que nadie recordaba haber esculpido. Sin rostro. Sin nombre. Pero ahora tenía uno. ¿Clare? Mi nombre. Me acerqué con el corazón reventándome las costillas. El mármol parecía más caliente que nunca. Y en cuanto lo toqué, escuché mi voz. No afuera. No en mis oídos. Dentro del mármol. Repitiendo mi confesión. Tomé la cruz. Me la quedé. Y mentí. Caí de rodillas. Porque entonces entendí la verdad. Las estatuas no son santos. No son decoraciones. Son registros. Y no olvidan. T9, el retrato colgado donde nunca hubo pared. La capilla no tiene cuadros. Y sin embargo, hoy había uno, y yo era la protagonista. Fui a la capilla al amanecer. No porque quisiera, sino porque algo me llamó. Una voz en sueños. Un susurro con eco que no salía de una boca, sino de la piedra misma. Mira tu rostro antes de que lo olvides. Pensé que era una alucinación. Pero cuando llegué, lo vi. Un marco colgado en la pared izquierda del altar. Una pared que siempre estuvo desnuda, erosionada, olvidada por el tiempo. Pero hoy, sostenía un retrato. Al principio creí que era una pintura antigua. Colores oscuros, trazos temblorosos, como hechos con sangre seca. Me acerqué. Y entonces el aire se cortó. Era yo, en el retrato, con los ojos abiertos, gritando en silencio, rodeada de estatuas, no inmóviles, no sagradas, vivas. Sus manos de mármol me desgarraban el pecho, me arrancaban la lengua, me ofrecían como sacrificio ante un altar en llamas. ¿Qué es esto?, susurré, sin esperar respuesta, pero la obtuve. El óleo empezó a gotear. No pintura, sangre, caía desde mi boca pintada, como si el retrato respirara, como si estuviera sucediendo en ese instante, en alguna dimensión sellada dentro del lienzo. Quise apartarlo, arrancarlo, destruirlo, pero mis dedos tocaron el marco, y el frío me traspasó los huesos, y ahí vino la visión. Vi la capilla llena de gente del pueblo, arrodillados, con las cabezas inclinadas, las estatuas caminando entre ellos. Yo, al frente, en el lugar del sacrificio, con una corona de espinas de hierro fundido, y escuché sus voces. Ella vio demasiado. Desperté tirada en el suelo. El retrato ya no estaba. Solo había una mancha en la pared, como si algo hubiera colgado allí durante siglos. Pero lo peor fue lo que encontré en mi bolsillo. Un pedazo del lienzo, con mi cara. Y el detalle más perturbador, tenía una fecha escrita. 13 de julio, 3:33 de la madrugada. Faltan 3 noches. T10, la misa que solo podía hacerse a medianoche. Las campanas no sonaron. El reloj marcaba las 12. ¿Y la capilla? Respiró. La fecha llegó. El 13 de julio. 3:33 de la madrugada. Yo no quería estar allí. Lo juro. Intenté huir. Tomé el tren al pueblo vecino. Me escondí en casa de un tío al que apenas conocía. Pero el sueño me encontró igual. Cada noche. La misma voz. La misa no puede empezar sin ti. Así que cedí. Caminé de regreso a San Ramón. La capilla me esperaba. Las puertas abiertas. Las velas encendidas. El aire olía a incienso antiguo, y a algo más. Hierro quemado. Sangre vieja. Entré.
Y lo vi. Las estatuas no estaban en sus lugares. Santa Lucía de pie frente al altar. San Roque junto al ambón. San Miguel, espada en alto, detrás del púlpito, como un coro de piedra, dispuesto para el sacrificio. Y en el centro, el cáliz, negro, agrietado, humeante. Ningún humano oficiaba, ningún sacerdote. Las estatuas eran el clero, los mártires, los monjes, el mármol, la fe, y yo, el cordero. Me arrodillé sin querer. Las piernas no me respondían. La misa comenzó, sin palabras. Solo el sonido de las piedras moviéndose, de las grietas abriéndose en el suelo, de la capilla cambiando de forma como si respirara por primera vez en siglos. Las estatuas levantaron las manos. Un eco llenó el espacio. Sanguis pro silentio. Sangre por silencio. Entonces lo entendí. La misa era el pacto. Cada cierto tiempo, la capilla exigía sangre para guardar los secretos del pueblo, para que el cielo no viera, para que Dios no escuchara. Y esta vez, la sangre sería la mía. El cáliz se acercó solo, flotando. Las estatuas dieron un paso al frente. Al unísono, un filo de mármol se apoyó en mi cuello. Cerré los ojos. Esperé el final. Pero no llegó, porque en el instante del sacrificio, la campana sonó. 1, 2, 3 veces. Alguien, o algo, afuera interrumpió la misa prohibida. Las estatuas se detuvieron. Y yo, corrí. Pero sé que no he escapado. Porque cada noche desde entonces, el eco me llama. La misa no ha terminado. T11, los ojos que vi en mis sueños. Cerrar los ojos ya no me protege. Porque ahora, ellos también sueñan conmigo. No sé cuántas noches han pasado desde aquella misa interrumpida. Tampoco sé si aún estoy viva. O si solo sigo existiendo dentro de un sueño que alguien más está soñando por mí. Todo se siente como un eco. Como si mis pasos ya hubieran sido dados. Como si mis pensamientos me llegaran con retraso. Desde esa madrugada, ya no descanso. Porque ahora, cada vez que cierro los ojos, ellos los abren. Primero fue Santa Lucía. En mi sueño. Ella no tenía párpados. Me observaba desde el borde de mi cama. Con los ojos de vidrio ardiendo como carbones. No hablaba. Solo estaba allí. Y cuando desperté, mis sábanas olían a incienso y a piedra. La noche siguiente, fue San Roque. Me veía desde dentro del espejo. Pero el reflejo no era mío. Era una versión de mí misma. Arrodillada. Sangrando por la boca. Y al fondo, las estatuas me aplaudían. Lo peor vino la tercera noche. Soñé con mi funeral. Estaba dentro de la capilla. Pero no había banco ni altar. Solo una fosa en el centro. Y todos los del pueblo vestidos de negro, con rostros de piedra. Vi a mi madre, sin ojos. Vi al padre Elías, con la boca cosida. Vi a Samuel, el niño del pasado, flotando en el aire, señalándome con un dedo rígido. Tú abriste la misa. Tú la dejaste incompleta. Me desperté gritando. Pero el grito no salió de mi boca. Lo escuché desde dentro de la pared. Corrí al baño. Me miré al espejo. Y allí estaban. 2 ojos más debajo de los míos. Tallados en mi piel. Como si mi rostro comenzara a convertirse en piedra. Intenté rasparlos. Lavarlos. Negarlos. Pero cada noche. Vuelven. Y cada noche. Los sueños se hacen más nítidos. Hasta que anoche. Pasó lo inevitable. Soñé con la estatua sin rostro. Y esta vez, ella me llamó por mi nombre completo. Con una voz que no era de mujer. Ni de hombre. Ni de algo que este mundo pueda nombrar. Y cuando le pregunté quién era, me respondió con mi propia voz. T12, la última confesión del pueblo. Una vez al año. Todo el pueblo se arrodilla. No por fe. Por miedo a no ser elegidos, para morir. Nunca entendí por qué San Ramón no celebraba Pascua ni Navidad. Por qué las campanas no sonaban. Por qué las misas eran susurradas. Siempre a puertas cerradas. Y por qué todos, al terminar, salían con los ojos bajos y las bocas secas. Hasta hoy entendí todo. Porque esta noche, la capilla los llamó a todos. Nadie tocó las puertas. Nadie encendió el campanario. Pero uno por uno, los vecinos comenzaron a caminar, en silencio absoluto, hacia lo alto de la colina. Viejos, niños, mujeres, hasta los que nunca creyeron, incluso los que ya habían perdido la razón. Todos sabían. Y yo también fui, empujada por algo más grande que el miedo, más profundo que la fe, algo que susurraba desde la tierra misma. Esta vez, debes mirar desde dentro. Cuando entramos, la capilla ya estaba iluminada, pero no con velas, con fuego que no ardía. Las estatuas ya no estaban en sus lugares, tampoco el altar, en su lugar.
Había una especie de trono hecho de piedra y huesos, y sobre él, la estatua sin rostro, solo que ahora, tenía el mío, tallado, vivo, gritando en mármol, con lágrimas que sangraban. Uno por uno, los habitantes del pueblo se arrodillaron. No hablaban, solo murmuraban palabras en una lengua que no aprendieron en la iglesia. La misa comenzó, sin sacerdote, sin Biblia, solo con confesiones. Cada uno debía avanzar al frente y decir, en voz alta, su pecado más oculto, aquel que ni Dios había escuchado, el que ni el tiempo había perdonado. Y al hacerlo, una estatua descendía de su pedestal y se colocaba tras ellos. No los tocaba, solo los miraba, y cuando terminaban, ya no eran los mismos. Algunos salían sin ojos, otros sin sombra, pero todos salían, vacíos. Hasta que llegó mi turno. Subí los escalones. Sentí que mis huesos se volvían cera. No recordaba que debía confesar. Solo que si no lo hacía, la estatua, mi estatua, descendería, y tomaría algo peor que mi alma. Y entonces lo dije. Vi. No detuve nada. Y aún así, volví. El silencio fue total. Y entonces, la estatua sonrió. Con mis labios. T13, la estatua que abrió los ojos, de día. Siempre nos dijeron que el mal se esconde en la oscuridad. Pero nadie nos advirtió, cuando decide mirar a plena luz. El pueblo amaneció en silencio. Pero no era un silencio normal. Era un vacío. Como si el aire estuviera conteniéndose. Como si el mundo se hubiese detenido. Esperando algo. Yo tampoco dormí. Después de la confesión colectiva, nadie volvió a hablar. Nadie se miraba a los ojos. Algunos dejaron las puertas abiertas. Otros taparon los espejos con sábanas blancas. Y algunos, simplemente desaparecieron. Salí a caminar. Como si algo dentro de mí, algo que ya no era del todo humano, me empujara hacia la capilla. Pero esta vez no estaba en la cima de la colina. Estaba en el centro del pueblo. En medio de la plaza. Entre el pozo seco y la escuela vacía. Alguien, o algo, había movido una de las estatuas. Era ella. La sin rostro. Pero ya no era una estatua. Tenía mis ojos. Y los tenía abiertos. Y lo peor, era de día. El sol golpeaba su piel de mármol como si no pudiera herirla. No se agrietaba. No se derretía. No se ocultaba. Miraba, con esa mirada imposible de esquivar. Como si supiera dónde habías pecado. Cuando mentiste. A quien entregaste tu alma sin darte cuenta. La gente comenzó a salir. Uno por uno. Callados. Y todos la vieron. Nadie corrió. Nadie gritó. Porque todos entendieron lo mismo que yo. Ya no estábamos protegidos por la luz. Un niño pequeño, Matías, el hijo de la florista, se acercó. Levantó la mano. Y la estatua lo imitó. No con retraso. No como un reflejo. Al mismo tiempo. Y entonces, habló. Su voz era la mía. Pero más profunda. Más vieja. Más eterna. Ahora que he visto el sol, el cielo no podrá cerrarme los ojos. Y con eso, las campanas sonaron. Por primera vez en 30 años. No por llamada a misa, sino como advertencia. El juicio ya no vendría del cielo. Había empezado en la plaza. Y la estatua era la profeta. T14, donde los ángeles dejaron de cantar. Hay algo peor que escuchar el grito del infierno, notar que el cielo ha dejado de hablar. Desde el amanecer en que la estatua abrió los ojos bajo el sol, el mundo dejó de comportarse como mundo. Las campanas no volvieron a sonar. Las aves no sobrevolaron más el cielo del pueblo. Y por primera vez en generaciones, no hubo viento durante el rezo del Ángelus. Silencio, como si incluso los ángeles hubieran dejado de mirar. Yo pasaba las horas en el tejado, observando el firmamento. Y lo supe. No lo sentí. Lo supe. El cielo estaba allí. Pero ya no era nuestro. Una nube negra, como una herida en expansión, flotaba estática sobre la colina de la capilla. No arrojaba sombra. No hacía truenos. Solo estaba allí. Testigo mudo. O quizá, juez esperando sentencia. Ese mediodía, el padre Elías entró en mi casa sin tocar la puerta. Tenía las manos ensangrentadas. Los ojos hundidos. Y en la frente, una palabra escrita con ceniza. Callados. Se arrodilló frente a mí. Dios ya no escucha. Murmuró. Y los que cantaban en su nombre, han cerrado la boca para siempre. Me mostró un libro. Uno que nunca había visto en ninguna Biblia. Cubierta de cuero quemado. Letras en relieve que se movían como gusanos bajo la piel del papel. Me pidió que leyera en voz alta la primera página. Lo hice, y al pronunciar la tercera palabra, la casa tembló. Los cuadros cayeron. Las luces explotaron. Y desde la calle,
Todos los perros comenzaron a aullar hacia el cielo, que ya no respondía. El padre Elías sonrió, pero con tristeza. ¿Lo oyes? ¿Qué cosa?, pregunté, temblando. Exactamente, eso. Porque no había nada. Nada. Ningún canto. Ningún susurro divino. Ninguna vibración celestial. Solo el eco de un cielo vacío. El silencio que quedó era absoluto. Y entendí entonces lo más aterrador. Los ángeles no fueron derrotados. Se fueron. Porque sabían lo que venía. T15, la capilla que no permitió mi muerte. Recé para vivir. Después recé para morir. Pero hay lugares donde ni la muerte puede entrar. Escribo estas líneas porque no tengo otra salida. No me queda cuerpo. Ni fe. Ni voz. Solo esto, palabras talladas en la memoria de alguien que ya no debería existir. Intenté acabar con todo. Después de ver el cielo en silencio. Después de soñar con mi rostro en mármol. Después de confesar lo imperdonable, decidí no esperar más. Subí a la colina con la cuerda en una mano y la certeza en el pecho. Dentro de la capilla. El silencio era aún más denso que afuera. Las estatuas ya no miraban. Porque no necesitaban hacerlo. Ya lo sabían todo. Me até la cuerda. Recé, pero no por perdón. Recé para ser olvidada. Salté, pero no caí. Algo, una fuerza fría. Invisible. Como manos de piedra, me detuvo en el aire. La cuerda no se tensó. No rompí el cuello. No dejé de respirar. Floté. Suspendida. Como una marioneta que alguien más no está listo para soltar. Y entonces lo escuché. No en mi cabeza. Dentro de las paredes. Tú eres testimonio. Tú eres altar. Tú eres la misa que no termina. Me arrojaron al suelo. No me rompí nada. Solo lloré. Porque entendí, no podía morir. No mientras la capilla estuviera en pie. No mientras las estatuas me recordaran. No mientras el último rincón de ese lugar me llevara grabada. Ahora camino cada noche entre los bancos. Barro la piedra. Limpio el polvo. Escucho los susurros. Soy la única que queda. La única que aún respira dentro. Pero hace tiempo dejé de sentirme viva. Y a veces, cuando los espejos me reflejan, ya no veo mis ojos. Veo los suyos.